el Espíritu gime, ¿sí? Y vamos a tratar de enfocarnos en este pasaje que nos toca leer hoy en algunos aspectos acerca de esto. Hay una segunda parte del mensaje que quizás no tenga tanto que ver específicamente con lo que hace el Espíritu Santo en el sentido de gemir, sino que tiene que ver también con, o más, en un sentido más amplio, de la salvación, ¿sí? Que son los versículos 29 y 30. Por lo cual, primero vamos a ir a leer los versículos 26 y 27. ¿Sí me acompañan? Romanos 8, 26 y 27. Dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? Muchas cosas hay para decir en este texto, en estos textos, pero quizás específicamente podemos comenzar a retomar la idea del jueves pasado y tener el presente que el Espíritu Santo es el que gime, al igual que lo hace la creación y al igual que lo hacemos nosotros, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué es esta situación? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, en primer lugar, antes de decir es eso, podemos pensar el Espíritu como aquel que en el griego se lo nombra como el Paracletos, ¿sí? ¿Qué significaba esto? ¿Quién lo puede decir? No tengo premio para pero... Entonces no. ¿Qué quiere decir el Paracletos? ¿Qué es? Sí. Hay algo más, sí, hay una definición que es más, en el griego que es más específica también, no solo de la misma clase, sino que está puesto al lado, ¿sí? El que está puesto al lado, de la misma clase está puesto al lado, tiene lo mismo. Bueno, inentendible para nosotros que Dios haya enviado el Espíritu Santo, aquel que se puso al lado, o se pone al lado, en el sentido de está gimiendo como nosotros. Y tiene la certeza de saber que no solo es Dios, sino que Él pone al lado porque está con nosotros, porque está en nosotros. Quizás a veces es difícil entender, como en nuestra mente finita, por qué Dios estableció morada en nosotros. Y por qué ese que es el Espíritu Santo, el Paracletos, puesto al lado nuestro, que tiene, sí, se pone en el mismo nivel que nosotros, se pone al lado, tiene la misma, hace lo mismo que nosotros en el sentido de clamar o gemir a Dios, buscando que Dios sea exaltado, siendo el mismo. El gemido, Luciano también lo había nombrado, ¿a qué se refería? ¿Cómo qué era? Había un versículo anterior que lo nombraba, ¿cómo qué? Sí, pero hay una particularidad que nombra que el gemido era similar a algo o a alguien. ¿A quién era similar? Quizás Damián lo puede experimentar diariamente. Sí, al bebé que está en ese proceso de crecimiento y que la creación misma gime con dolores de parto, dice. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? La creación misma gime con dolores de parto. Bueno, con esa misma esencia es que el Espíritu también gime. Entonces, es difícil poder, comprender por qué es así. Ahora, el Espíritu es llamado y puesto al lado para nuestra ayuda, para ayudarnos. Quizás a veces también es incomprensible que Dios se acerque a nosotros a ayudarnos, ¿sí? Pero también tenemos que comprender y vernos a nosotros mismos. Cuando nos miramos al espejo vemos quiénes somos, ¿no? Y quizás vemos normalmente nos pasa que los que somos más críticos vemos lo que tenemos delante y vemos la realidad de nosotros, ¿no? La nariz un poco más grande, los ojos un poco más corridos, el pelo o menos pelo o más pelo, quizás algún granito. Bueno, la realidad nuestra, cuando nosotros nos miramos al espejo, no es lo que Dios ve en nosotros. ¿Y por qué hago esta comparación? Quizás
tenemos que darnos cuenta que nosotros somos en nosotros mismos débiles, que en nosotros mismos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos muestre lo que realmente somos, no por nosotros mismos, sino por lo que el Espíritu hace en nosotros. Y ahí es donde podemos ver la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que también nos ayuda a llevar las cargas. Es aquel que nos soporta en las situaciones que si fuese por nuestro carácter o si fuese por nuestras propias fuerzas, hablo a los cristianos, ¿sí? Si fuese de esa forma, seguramente hubiésemos desfallecido más de una vez. Ahora, el Espíritu mismo es el que está en nosotros, el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos da la seguridad. El término que dice ahí ayuda tiene que ver, en el idioma original, tiene que ver con que está acudiendo a la ayuda, ¿sí? Es aquel que está actuando, es decir, lo está haciendo activamente, actúa en nosotros, está actuando para poder ayudarnos. Nuestra debilidad, cuando habla de eso, no está hablando de nuestra debilidad en la que tiene cada uno en particular, ¿sí? Sino que lo que habla es en nuestra debilidad en general como seres humanos y también como nuestra debilidad espiritual. Y ahí sí podemos plantearnos cada uno de nosotros las que nos toca a nosotros, pero Dios nos ayuda en completo, ¿sí? En general, en lo completo, completa nuestro ser. En aquello que nuestras debilidades que nos pueden hacer pecar, aquellas debilidades que nos pueden hacer desviarnos. Bueno, el Espíritu Santo es puesto al lado nuestro para ayudarnos y no caer. Fíjense que la idea del texto del 26 habla que nos ayuda en que podamos hacer algo bueno, nos ayuda en nuestra vida para poder hacer lo bueno, ¿sí? Para poder hacer el bien. Y quizás nosotros nos comportamos bien, o nos podemos comportar bien, pero en el sentido cuando lo vemos en comparación a lo que Dios quiere, en el hacer su voluntad, es justamente lo que no hacemos, ¿sí? Podemos hacer algo bueno, pero si no es la voluntad de Dios, no estamos haciendo el bien. Y aunque nuestros ojos o nuestra percepción sea algo bueno, no es algo que está bien. El texto lo que quiere decir es que el hacer la voluntad de Dios es hacer el bien. Y a veces, o muchas veces nos pasa, que se contrapone con nuestra naturaleza el hacer ese bien. Y no estoy diciendo de hacer algo malo, de ir a robar un banco. Estoy haciendo quizás no hacer lo bueno cuando lo debemos hacer. O no hacer el bien de acuerdo o de la forma que Dios quiere. Eso es hacer su voluntad. Y muchas veces tenemos que darnos cuenta y volver al espejo y mirar nuestra debilidad espiritual también, para aceptar que Dios es el que puede hacer que podamos hacer su buena voluntad, hacer la voluntad de Él. No la que nosotros queremos, sino la que Dios puede hacer en nosotros, la que Dios puede obrar en nosotros. Solo Dios, a través de su Espíritu, puede hacernos hacer buenas cosas. Solo Dios puede obrar en nuestra vida de tal forma que hagamos buenas cosas. En la calle estoy seguro que encontramos un montón de gente que hace buenas cosas y el Espíritu Santo no está dentro de ellos. Tenemos que entender y diferenciarnos y no soportarnos en nuestra propia prudencia, sino buscar que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Si realmente entendemos esto y comprendemos esto, vamos a cada día a menguar nosotros para que el Espíritu de Dios pueda hacer su voluntad en nosotros y que podamos hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos. Pero no depende solo de nosotros, ¿sí? En que yo renuncie a mí mismo, sino que Dios, a través del Espíritu, nos suministra, nos da todo aquello que necesitamos para justamente cambiar todo aquello que de nosotros mismos ponemos. ¿Por qué decimos esto? Vamos a Filipenses, el capítulo 1, versículo 19. Si me acompañan, Filipenses capítulo 1, versículo 19. Miren lo que dice el texto. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo le está hablando
a los filipenses, pero si nos concentramos en lo que dice de la oración, y habla en ese momento que el Espíritu suministra, el Espíritu de Jesucristo suministra lo que necesita. Pablo estaba necesitando, en ese momento estaba necesitando consolación. Y el Espíritu mismo suministra a Pablo lo que necesita. Dios, a través de su Espíritu, nos puede suministrar todas aquellas cosas que necesitamos. Y no hablamos de lo material, ¿sí? En este caso, fíjense, la situación era algo más de liberación, de poder salir de la situación. Bueno, Dios puede liberarnos, nos puede suministrar aquello que necesitamos para cambiar nuestra vida. Y esto nos habla de confiar en Dios. Nos habla de hacer la voluntad de Dios, pero confiar en Dios para que Él haga su obra en nosotros. Y ahí vamos a lo que hace el Espíritu. El Espíritu a través de la oración. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es lo que hace? Bueno, quizás tenemos que revisar primero, antes de entrar en eso, en ver nuestra incapacidad de orar como es debido. Y cuando decimos orar como es debido, no significa, nosotros siempre decimos, bueno, orá con tus propias palabras, le decimos a las personas, ¿no? Y está bien, es decir, porque también nosotros oramos con nuestras propias palabras. Ahora, el parámetro de Dios es diferente, ¿sí? No porque esté mal lo que estemos haciendo, sino porque el parámetro de Dios es diferente, porque muchas veces, como dice Santiago, oramos para nuestros deleites, para nuestra carne, para nosotros, aún en las cosas que hasta pedimos por los demás. Dios, a través del Espíritu Santo, intercede con gemidos indecibles para que la oración sea perfeccionada delante de la presencia del Padre, ¿sí? Nuestra perspectiva quizás incorrecta de ciertas cosas nos alejan de lo que es la voluntad de Dios. Estamos dentro del contexto de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, estando dentro del contexto de la voluntad de Dios, cuando aún oramos, nuestras palabras tienen que ser, vamos a decir, intervenidas, tienen que ser traducidas por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué es la idea esa? Porque el Espíritu de Dios es el que realmente conoce nuestros corazones y es que lleva eso que estamos pidiendo, eso que estamos diciendo, eso, o por aquello que estamos alabando a Dios, a la presencia de Dios perfeccionado. Quizás en nuestra fragilidad humana o en nuestra limitación, quizás espiritual que tenemos, no tenemos la capacidad de orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu que está dentro de nosotros intercede para llevar esa oración. El versículo 27 dice, mas el que escudriña, fíjense esto, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Bueno, aquel Dios que conoce nuestros corazones puede ver a través del Espíritu cuáles son nuestras intenciones. Dios, hablándole a Samuel, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, y en la elección del sucesor de Saúl, ¿sí? Acordémonos la situación, Samuel va a la casa de Isaí y tiene que mirar y tiene que escoger al futuro rey, tiene que ungir al futuro rey. Y en su imaginación él seguía viendo a Samuel, hombre que no había en todo ese lugar con hombros más altos que él. No había otro cual parecido como él. Y Dios le dice en el 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esto nos lleva a pensar que a través de el Espíritu Santo, Dios muestra lo que realmente hay y lo que realmente Dios quiere, y esa es su voluntad. Hechos capítulo 1, versículo 24, la situación es que los discípulos querían buscar al reemplazo de Judas, al 12º discípulo, y habían escogido entre dos, ¿sí? Habían llegado a entender que entre esos dos podía ser el que lo reemplazara a Judas. Y dice la Biblia en Hechos 1:24, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cuál de estos dos has escogido. Y justamente el hacer la voluntad de Dios es reconocer que Dios conoce nuestro corazón, pero que Él nos muestre, que Él hable, que Él obre, que Él haga su voluntad en nosotros. Muchas veces somos un poco arrogantes delante de Dios cuando pedimos cosas, cuando queremos cosas y cosas que pueden ser justas o loables, pero nos olvidamos que Dios hace su voluntad y que el Espíritu Santo está orando en nosotros cuando estamos orando a Dios. Dios es aquel que puede obrar en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu a través de esa oración? Lo que hace es interceder. ¿Y qué es interceder? Bueno, Dios nos muestra que está haciendo una petición conforme a lo que realmente Dios recibe en su presencia, el Padre recibe en su presencia. La intercesión divina es necesaria, ¿sí? Que el Espíritu Santo obre en nosotros a través de la oración es necesario, es importante, ¿sí? Mientras estemos en el camino en esta vida, en este mundo, es la forma que Dios escogió y que se presenta a sí mismo de nuestras oraciones. ¿Sí? Dios es uno y su voluntad es una. Aunque hablamos de tres personas, Dios es uno y su voluntad es una. No es diferente la voluntad del Padre de la del Hijo, ni del Hijo, ni del Espíritu, ni del Espíritu al Padre. La voluntad de Dios es una. Y justamente es quien intercede por nosotros ante el Padre, haciendo o nombrando su voluntad, ¿sí? La voluntad que Dios desea. No olvidemos la Biblia, que dice, cuando dice que Jesucristo es el que aboga por nosotros ante el Padre. Bueno, el Espíritu Santo cumple una función muy similar, ¿sí? De traducir, de llevar ante el Padre nuestras peticiones, de llevar ante el Padre nuestras intercesiones, lo que hicimos hace un ratito en la forma de oración, de poder presentarnos delante de Dios. Ahora, no solamente es en la oración, sino que este pasaje, el versículo 28, nos habla de esa esperanza futura o esa esperanza segura, que tenemos delante de Dios. Porque como el Espíritu está en nosotros y está al lado de nosotros y es aquel que nos ayuda, tenemos seguridad. ¿Y por qué tenemos seguridad? Miren lo que dice el versículo 28 de Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Y para poder explicar esto nos llevaría a una reunión tranquilamente, es decir, solamente hablando de este texto, pero por lo menos para poder entender un poco más qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos este texto, quizás tenemos que entenderlo como aquella esperanza de seguridad que tenemos y que el apóstol Pablo tenía, no porque quién era él, sino por lo que Dios hacía a través de él. El texto en original también no es y sabemos, sino que quiere decir más, o tiene más la idea con que hemos sabido, ¿sí? Hemos sabido que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice que por lo cual Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios intercediendo por ellos, sí, es el 7:25 de Hebreos. Y puede salvar perpetuamente, nos da seguridad. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto nos da la seguridad, la tranquilidad de que no depende de nosotros, frágiles, finitos, débiles, como dijimos antes, sino que depende de Dios. No depende de lo que hagamos nosotros, sino que depende de la gracia de Dios, de la voluntad de Dios. Algo que a veces le damos mucha vuelta es, y decimos, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y pasamos por alto esa palabrita todas, ¿sí? Y cuando habla de todas, ¿qué es? Todas.
Cuando habla de todas, es todas. Y parece algo tan sencillo, pero no nos damos cuenta, no le quitamos a veces el sentido amplio a esa palabra, que para Dios cuando dice todo es todo. Y no hay duda que todo es todo. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Romanos 8:39, un versículo que vamos a ver dentro de algunos jueves, dice que habla de este absolutismo, ¿sí? Y también dice que ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios. Ese ninguna es también es absoluto. Y ese absoluto de todas las cosas, y ese absoluto que ninguna cosa o ninguna otra cosa creada, nos habla de que o es todo y que es ninguno. Y Dios es claro en esto, que Dios nos ama y que Dios quiere que todas las cosas que Él pone delante de nosotros son para que nosotros nos ayude a bien. Quizás a veces es difícil explicar esto a un hermano de la iglesia, y pongo el ejemplo como oramos hace unos minutos, a Gerardo, de su situación de enfermedad, y decirle todas las cosas ayudan a bien. Y a veces es difícil explicar que todas las cosas ayudan a bien, y son todas, ¿sí? Y no falta nada, son todas, las que nos pasan y las que no nos pasan, todas ayudan a bien. Bueno, tenemos que confiar en Dios, que todas las cosas ayudan a bien. Dios es quien dispone, mediante su poder y voluntad providencial, que todas las cosas nos ayuden a bien. Dios, en su gran providencia, ayuda a que todas las cosas nos ayuden a bien. Cuando nos faltan cosas, cuando tenemos cosas. Cuando nos pasan cosas y cuando no nos pasan cosas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dice el Salmo 25, versículo 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas de Jehová son misericordia. Y a veces el andar en un valle de sombra de muerte nos preocupa y pensamos si Dios está al lado o no con nosotros, y aquel que es puesto al lado, que mora en nosotros, está con nosotros. Bueno, todas las cosas, todas las sendas de Dios son misericordia y verdad. Y como decimos siempre, inclusive las malas, inclusive aquellas que no nos gustan, inclusive en aquellas que nos parecen imposibles. Bueno, nuestro Dios puede hacer que eso también nos ayude a bien. Dice, y quizás recordando un pasaje, que podemos buscarlo, ¿sí? Así recordamos, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 21 en adelante. Dice lo siguiente. Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. El ejemplo de Daniel nos lleva a pensar que aún siendo llevado a la muerte injustamente, Daniel confió en Dios. Y aún estando nosotros en algún valle de muerte, de sombra de muerte, tenemos que saber y tenemos que confiar en Dios. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Sin duda, podemos dar sobrados ejemplos de esto en la teoría, pero ¿cuántas veces nos hemos hallado y dudando, y situaciones que nos han afligido mucho, pero cuando pudimos ver y confiar en Dios, pudimos realmente depositar nuestra confianza en Dios, sin duda la visión de la situación fue diferente. Ahora, fíjense que Pablo dice que les ayuda bien a todos los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios es el propósito más amplio, ¿sí? El propósito más amplio que Dios tiene. Segunda de Pedro, capítulo
3, versículo 9 dice, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. El propósito de Dios es amplio, ¿sí? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene un propósito amplio, ¿sí? Ahora, Pablo introduce un tema ahí cuando está nombrando esto, que dice que son llamados en el sentido de escogidos o de redimidos de Dios, ¿sí? Redimidos por Dios. Y quizás después vamos a ver en los versículos 29 y 30 un poco acerca de esto, pero entender que somos llamados, que Dios llama, que Dios habla al mundo y llama, es entender también de que Dios tiene un propósito. Versículos 29 y 30, vamos a ir yendo al 29 y 30. Porque a los que antes también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a ellos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y en estos dos versículos Pablo lleva a 5 ideas, las cuales vamos a tratar de ser veloces en poder explicarlas. 5 ideas que tienen que ver con esa seguridad de salvación, esa seguridad y certeza de que la salvación es real para los hijos de Dios. Y tenemos que concentrarnos o pensar en la obra salvadora de Dios, ¿sí? Para poder entender esto. No desde la visión, desde el recién salvado, sino desde que analizamos el plan de Dios y cómo encajamos nosotros en esa situación. Y quizás el primer punto que Pablo expone habla de alguien que es predestinado, alguien que es llamado desde antes de la fundación, o escogido desde antes de la fundación del mundo. Quizás es una idea difícil de entender, ¿sí? Porque Dios llama y manda a todos los hombres que se arrepientan, a todos los hombres. Volvemos con el término absoluto, todos los hombres que se arrepientan. Ahora, todos son llamados, pero no todos son los escogidos, ¿sí? Juan 3:16 dice, y quizás es un texto mal interpretado, es decir, o controversial para algunos, dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese que todo aquel que en él cree, habla también de todo, ¿sí? Todo aquel que en él cree. Ahora, la idea es, bueno, todos los que creen son llamados. La idea de esta teoría de todo aquel que cree quizás deja de lado, o muchas veces deja de lado, la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Lo que Dios sabe y conoce de antes de la fundación del mundo. Y Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya sabe quiénes son los llamados porque son los que creen, y entiende que aquellos que no creen son los que le rechazan. Y a veces es difícil de explicar esto en nuestras mentes finitas, porque si Dios llama a todos, ¿por qué no todos son los escogidos? Y si Dios llama a todos, ¿por qué no todos son los que se arrepienten? Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, hablando Pedro acerca del discurso que da, y en el versículo 23 del capítulo 2 también dice, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y nos lleva a pensar que Dios tiene un conocimiento anticipado de tal forma, de tal magnitud y con tanta profundidad y exactitud, de que no todos los llamados son escogidos. Esto que vemos que es difícil de explicar, tenemos que entender que ese llamamiento, con que nos llamó por medio del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, que convence al pecador de pecado para salvación, para que pueda entender que Dios le está dando una oportunidad. Solo aquel que cree, que entiende, que recibe, es aquel, y que acepta, es aquel que no rechaza. Esa es
la forma. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo declara la igualdad de que Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, no todos son salvos, ¿sí? Cada creyente tiene una deuda única y exclusiva con Dios, con la gracia de Dios, por la salvación que recibió. Yo la tengo y cada uno de los que están aquí creo que la tienen. Tenemos una deuda exclusiva con Dios. Dios nos salvó, me salvó, te salvó. Y esa deuda nos lleva a entender la gracia de Dios que se manifestó en nosotros. Dios no escoge a los creyentes para salvación sobre la base de quienes sean o quienes tengan o quienes entiendan, sino en la base de su gracia soberana y de aquel que recibe. Dios en su gran misericordia, pero preconocimiento o conocimiento anticipado, sabe quiénes rechazan y quiénes reciben. Alabado sea Dios, porque tenemos la seguridad de que Dios nos llamó. Dios nos justifica. Los que Dios llamó, también los justificó. Es decir, que somos justos delante de Él. Somos justificados. No hay explicación delante de nuestro pecado que está día a día en nosotros y que con el cual muchas veces convivimos en el sentido de que nuestra naturaleza nos lleva a pecar. Dios nos justifica. Y Pablo utiliza una conjugación del verbo no presente ni futura, sino pasada. Él nos justificó. Es decir, nos predestinó, nos llamó. No está hablando de presente, ni en el momento que escribió Pablo, ni en el futuro. Dios lo hizo en el pasado. Dios lo hizo antes que nosotros fuésemos. Antes de la fundación del mundo, fuimos justificados. Quizás tenemos que recordar e ir a Romanos 3, 23, ¿sí? Y entender que fuimos justificados porque Dios nos perdonó, porque Dios nos justificó a través de la muerte de Jesucristo. Dios nos perdonó. Pero algo más todavía, y lo último, Dios nos da de su gloria, nos glorifica, porque fuimos justificados, también seremos glorificados. Varios pasajes hemos recorrido en estos meses que venimos estudiando Romanos capítulo 5, versículo 2, Romanos capítulo 5, versículo 18, que hablan de que Dios nos glorificará. Pero tenemos nosotros el deseo de tener esa gloria, o debemos tener el deseo de tener esa gloria. No por nosotros, porque nada podemos hacer para obtener eso, pero sí podemos tenerlo a través de Jesucristo. Sí podemos acercarnos y obtenerlo, no por nosotros, sino porque Jesucristo nos hizo aptos para que podamos obtenerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio fue lo que nos llevó a entender y poder gozar de esa gloria venidera. Esta promesa de gloria final no es una esperanza incierta, es verdadera, es cierta, es certera que sucederá. Aunque Pablo habla en pasado, nos está afirmando, dando la seguridad de que en el futuro esto será así. Y nada tenemos que ver con esto, sino solo la gracia de Dios que nos llamó. Esa garantía de que Dios mismo nos da es aquella que nos hace confiar y que nos da seguridad. Si hay algo que tenemos que hoy salir de aquí y pensar, es solo darle gracias a Dios por su salvación tan grande. Solo darle gracias a Dios porque el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios, mora en nosotros y está puesta al lado nuestro. Y nada tenemos de lo cual gloriarnos, sino solo en la cruz de Cristo, entendiendo que ese Evangelio fue lo que nos permitió llegar a su presencia. Y ese Evangelio fue el que pudimos entender.
y que fuimos llamados de lo vil del mundo, como dice en Hechos, lo vil del mundo y lo necio del mundo escogió Dios, y sin entender por qué, pero Dios quiso que sea así en su gracia. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.